Sean todos bienvenidos. Hoy les hablaré de dos cosas fundamentales, las cuales son el tejido animal y el tejido vegetal. Comenzaremos con lo que es el tejido animal. Los tejidos animales están formados en cuatro grandes ramas, las cuales son el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. En el tejido epitelial encontramos dos tipos de tejido, el cual es el simple y el estratificado. La diferencia cuál es: en el simple está formado por lo que es una capa de células y el estratificado está formado por lo que es de una o más capas en adelante. ¿Cuál es la diferencia? Que en el tejido estratificado la capa que se daña superficial es reemplazada por una capa que está inferior a la que es dañada. Esto se le conoce más bien como regeneración. ¿Cuáles son unas características del tejido epitelial? Una de las características son su regeneración, como anteriormente lo decía, ya que posee grandes índices de regeneración, la cual ayuda en mucho a lo que es este tipo de tejido a protegernos lo que es el cuerpo de varias circunstancias, puede ser raspones o golpes, entre otros. Luego pasamos al tejido conectivo. Este está formado por lo que es el tejido adiposo, el tejido cartilaginoso, el tejido óseo y el tejido sanguíneo. En el tejido adiposo, ¿qué encontramos? Este está formado por lo que es lípidos. Pero ¿para qué nos sirve ese tejido? Este tejido nos sirve para amortiguar lo que es los golpes. Eso nos da lo que es muchas defensas, ya que con eso podemos soportar lo que es la presión atmosférica o golpes de otra persona. Luego, el tejido cartilaginoso. ¿Cómo es? Este es un cartílago pequeño, es blancucho y un poco delgado, de color transparente. Este lo podemos encontrar en lo que es la parte de la nariz. Eso es lo que nos defiende, es de muchas cosas y aparte forma parte de las contracciones, ya que nos ayuda mucho a lo que es el movimiento del cuerpo. Luego tenemos el tejido óseo. ¿Cuál es ese tejido? Este tejido es el que está formado por los huesos, lo podemos encontrar en cualquier parte de nuestro cuerpo. Y el tejido sanguíneo, ¿cuál es el tejido sanguíneo? Este es el que está formado una pequeña capa en lo que es nuestras venas. ¿Y eso para qué nos sirve? Nos sirve para lo que es la lubricación, para que la sangre fluya con una mejor rapidez y sin menos obstrucciones. Siguiendo con los tejidos animales, pasamos a lo que es el tejido muscular. El tejido muscular está compuesto por lo que son tres, que son el tejido cardíaco, el tejido estriado y el tejido liso. El tejido cardíaco lo podemos encontrar en la parte del corazón. ¿Cómo podemos dar un ejemplo? Con este coco. Supongamos que este coco es el corazón. El tejido cardíaco es el que cubre todo el corazón y que permite que el bombeo de la sangre no haga que este estalle. Luego tenemos lo que es el tejido estriado. Este tejido lo podemos encontrar en lo que es en nuestro hueso, la parte que recubre y es la que nos da sostén a nuestro cuerpo. Lo podemos observar muy bien en lo que es los músculos, que permite lo que son contracciones y luego pasamos a lo que es el tejido muscular liso. ¿Dónde lo podemos encontrar? Principalmente lo encontramos en nuestro estómago. Tomando el ejemplo de los cocos, si suponemos que este es nuestro estómago, el tejido muscular liso sería la capa que cubre todo el estómago. Eso nos da lo que es protección. Luego pasamos a lo que es los tejidos nerviosos. ¿Cuáles son esos? Esas son nuestras neuronas, las que nos permiten lo que es interactuar en el mundo cotidiano, con cualquier actividad. Eso es lo que nos hace, nos da señales por medio de ¿qué? Por células receptoras, mejor conocidas como dendritas, y a las cuales un axón le envía esa señal a la dendrita y esa la recibe, y gracias a eso es lo que podemos hacer lo que es nuestros movimientos o podemos realizar cualquier actividad gracias a esas señales que reciben lo que es las neuronas.
Bienvenidos, ahora les vamos a hablar de lo que es el tejido de crecimiento o el meristemático. ¿En qué consiste esto? Como podemos observar, este árbol está constituido de muchos tejidos y de muchas células. En sí, el tejido meristemático está compuesto de muchas células jóvenes, que éstas se dividen por medio de la mitosis. ¿A qué refiere esto? Que está constituida por células jóvenes y se van dividiendo poco a poco para el crecimiento. Por eso dijimos que tejido meristemático o tejido de crecimiento. Este se divide en dos: el tejido meristemático primario y el tejido meristemático secundario. El primario se encarga en el crecimiento, pero en longitud. Como podemos observar en este árbol, tiene una longitud aproximada bastante alta, y de igual manera en su ancho es muy diferente a como podemos observar en este o en este, pero eso es debido al tejido meristemático, ya que al dividirse una célula con otra por medio de mitosis se van formando nuevos tejidos, se van formando nuevas células. Estas se reproducen por mitosis, o sea que si tenemos una célula y se va dividiendo, van formándose más. Pero el tejido meristemático primario solo se encarga de crecer en forma vertical, en longitud. Como podemos observar, esta altura que tiene este árbol es debido al tejido meristemático primario o cambio. Ahora vamos a explicar en qué consiste el tejido meristemático secundario. El tejido meristemático, como ya lo habíamos dicho, es una división de células por medio de la mitosis. Pero la diferencia es que el secundario, el crecimiento es en su ancho. Me refiero que si este es el tejido meristemático primario, este va a ser el tejido meristemático secundario o falógeno. A eso se refiere con el tejido meristemático secundario. De igual manera se dividen las células por mitosis, pero estas hacia sus costados, así formando el ancho del árbol. Como podemos observar, este árbol tiene este ancho gracias al tejido meristemático secundario. De igual manera en todas las plantas actúan dichos tejidos. Dentro de los tejidos vegetales hay varios tipos. Dentro de ellos está el tejido conductor. Ellos son el xilema y el floema. Dentro del xilema están la savia bruta, cuya la función del xilema es llevarla desde la raíz hasta los demás órganos del cuerpo, ya sea del agua y los minerales. Posee células alargadas, lignificadas a la madurez. Son células muertas cuando son maduras. Dentro del floema está la savia elaborada, cuyos son el tubo criboso y las células cribosas. Estas células son células vivas. La función del floema es transportar la savia elaborada desde los órganos del criboso hasta los demás órganos de la planta, para así alimentarse desde el tronco hasta la copa de la planta, sus hojas, sus frutos. El xilema. Un ejemplo del xilema podría ser que lo comparáramos como una pajilla. El xilema funciona como una pajilla que absorbe los nutrientes desde la raíz, o sea, desde el suelo hasta la planta. Sería como si tuviésemos una pajilla en un refresco donde nosotros absorbemos y vamos absorbiendo hasta llenar la pajilla, y que la pajilla quedase llena, y luego de eso el sistema encargado de transformar esa savia bruta a savia elaborada sería el floema. Y un ejemplo del floema podría ser que sí, como nuestro sistema circulatorio, donde nuestra sangre está siendo enviada a todo nuestro organismo y nuestros órganos internos, pues sería así como la planta desde su sistema del floema envía
la savia elaborada desde sus tubos cribosos y sus células cribosas hasta los órganos de la planta, sería desde la raíz, el tallo, las hojas, el fruto. Estos serían ejemplos del xilema y el floema en sí, para diferenciarlo. En sí el xilema son tubos grandes que se observan en el tallo de la planta al hacer el corte horizontal, y ahí también se puede observar la savia elaborada, que son tubos más finos y se ven de distinto color que la savia bruta. Daremos continuidad con lo que es el siguiente tejido, por lo que tenemos el tejido parenquimático. ¿Qué es el tejido parenquimático? Como podemos observar en este árbol, está por completo el tejido parenquimático para que tenga esta forma y esta estructura. Tenemos que el tejido parenquimático son células especializadas en la nutrición. O sea que se refiere que esas células no se dedican a otro trabajo celular o a otro trabajo de alimentación, sino que solo especializado a la nutrición. ¿De quién? Del árbol, respectivamente. Tenemos que el tejido parenquimático se divide en tres: el tejido parenquimático clorofílico, el tejido parenquimático de reserva y el aerífero. Nos referimos con el clorofílico al conjunto de células que realizan una función especializada en realizar la fotosíntesis. Estamos hablando que este se da principalmente en las hojas. Como podemos observar aquí, se ve detalladamente el tejido parenquimático clorofílico, el que permite realizar el proceso de la fotosíntesis para la nutrición de las plantas, ya que las plantas se alimentan ¿de qué manera? Por medio de la fotosíntesis, convirtiendo la energía solar en energía química, y luego esta energía química se convierte en alimento para la planta. O sea, es de nutrición, como decimos. Siempre estas van enfocadas en células especializadas en la nutrición. Este es en cuanto al tejido parenquimático clorofílico. Ahora tenemos el tejido parenquimático de reserva. ¿A qué me refiero a eso? Que reservan, como la palabra lo dice, una gran cantidad de lípidos, carbohidratos, incluso proteínas. Todos estos los almacenan. Si tenemos que un árbol, en este caso en nuestro país no está en la estación de otoño, pero muchos árboles, cuando no realiza, desechan todas las hojas, queda totalmente solo el árbol. Pero podemos preguntarnos, ¿cómo se alimenta ese árbol en ese momento? Si no realiza fotosíntesis, si la fotosíntesis se realiza por medio de las hojas, entonces ¿cómo se alimenta? Ahí es donde actúa el tejido parenquimático de reserva, donde este árbol o cualquier planta reserva lo que ya dijimos: grasas, lípidos, que es lo mismo, carbohidratos. En sí todas las plantas tienen ese tejido de reserva. Y en ese ejemplo que pusimos, digamos, siendo la estación de otoño, que botan todas las hojas, entonces, ¿cómo es que sigue y se mantiene ese árbol? Y si pasamos a otra estación, en esta estación, ¿cómo es que logra sobrevivir y vuelve a dar fruto? Pues porque actúa el tejido parenquimático de reserva, donde este no realiza la fotosíntesis, no recibe energía de ahí, pero sí de la reserva, por eso que siempre mantiene la misma forma. A eso se refiere. Y tenemos el tejido parenquimático aerífero, células especializadas en contener aire, ya que es necesaria la oxigenación para cada una de las plantas para realizar muchos procesos nutritivos, fotosintéticos, que a la misma vez en presencia de oxígeno ayudan mucho a realizar todos estos procesos para una mejor nutrición de la planta. Bueno, esto es todo sobre los tejidos parenquimáticos. Ahora les daremos continuidad sobre otro tejido de vegetales. Es el tejido protector. Estas están formadas por células
que se encargan, como la palabra lo dice, en proteger el vegetal. O sea que estas células aíslan a los vegetales de todo el exterior. Tenemos dos: el tejido protector o tegumentos, que también así se le llama, y el primero es la epidermis. Están formadas por células impermeabilizadas o, de cierta manera, invisibles. Y como podemos observar en cualquier planta, generalmente se ven en las hojas. Podemos observar en esta hoja, tenemos que toda esta parte superior, estamos hablando de la epidermis. Son células vivas en cual se encargan de proteger a los vegetales del exterior, ya que sin el tejido protector epidermis pueden llegar muchas enfermedades hacia la planta, afectarla de cierta manera, y que si no fuera por la epidermis, puede ser que muchas plagas en medio que afectaran en una planta en sí acabarían con la vida del mismo. De eso nos referimos con el tejido protector de la epidermis, es uno de los más sensibles. Y tenemos el segundo, el tejido de Zuber o corcho, que está formado por células muertas y gruesas. ¿Dónde lo podemos ver? En un árbol. Como podemos observar aquí, a simple vista observamos que esta parte tenemos células muertas y gruesas, que eso es nada más ni nada menos que el tejido Zuber o corcho. A eso se refiere. ¿Pero en qué se encarga eso? De igual manera, los dos, epidermis y el Zuber, se encargan de proteger en sí a la planta o a los vegetales. Esas son las funciones principales del tejido protector. Como podemos observar en este árbol, el eucalipto de las Indias, podemos observar el tejido excretor. Como ya dijimos, que se encargan de excretar o producir ciertas sustancias, como la resina. Podemos observar en este árbol. Y vemos empleado lo que es la resina. ¿En qué se encargó? En excretar dichas sustancias que en ciertas partes no le funcionan ya a la planta y que muchas veces pueden ser empleadas en uso medicinal, alimenticio, y en esto es que se refiere el tejido excretor, producir o excretar, o sea, en pocas palabras, limpiarse de ellas, sacar todas esas sustancias que ya no le sirven en sí, o sea, residuos. En eso se basa el tejido excretor. Bienvenidos nuevamente. Daremos continuidad con lo que es los tejidos vegetales. Ahora les daremos a conocer con lo que es el tejido de sostén. ¿Qué se refiere con esto? Como podemos observar en este árbol, se puede identificar fácilmente el tejido de sostén, ya que el tejido de sostén son células alargadas y muy gruesas, formadas por celulosa. En sí les dan rigidez y cierta flexibilidad a las plantas. Como podemos observar en este árbol, si yo estoy subiendo este árbol, puedo moverlo fácilmente. Pero ¿por qué razón este árbol no hay una ruptura en sí con medio movimiento? Es cierto, flexible, cuando da grande garrafa de viento, este tiene la flexibilidad de moverse a un lado y hacia otro y siempre seguir en el mismo estado y en el mismo lugar, en la misma posición. ¿Por qué razón? Por el tejido de sostén, ya que este le puede dar, como ya dijimos, sostén y flexibilidad para poderse mover. Por esta razón es que los árboles tienen esa flexibilidad a cualquier movimiento, ya sea vulnerable o no vulnerable. Esto se encarga el tejido de sostén, formado por células, como ya lo mencioné.